Hola y bienvenidos a todos. Antes de comenzar, les solicitaré que hagan clic en el globo de interpretación en la parte inferior de sus pantallas para activar la función de interpretación simultánea y luego seleccionen su idioma preferido. Hello and welcome to all. Before we begin, I will ask you to press click on the interpretation globe at the bottom of your screens to activate the simultaneous interpretation feature and then select your preferred language. Mi nombre es Mónica Medina Porro, soy la directora y co-curadora de la Galería de Arte de la Asociación de Empleados del BID en Washington, D.C. Antes de comenzar con esta presentación, quiero mencionar que esta charla se realiza en conjunto con el Centro de Edición en Buenos Aires, Argentina, y con nuestro curador externo, Alfredo Ratinov, que presentará un video realizado con 16 artistas de los artistas participantes en esta exhibición, quienes nos relatarán diferentes ideas y conceptos sobre su proceso creativo. Una vez finalizado el video, tendremos una sesión de preguntas y respuestas durante unos 15 minutos con la directora del centro, Natalia Jaqueta, y con nuestro curador externo, Alfredo Ratinov, junto a muchos de los artistas participantes para responder a las preguntas de los participantes. Los invito a que nos manden sus preguntas por escrito durante la duración de este evento. Antes de comenzar con nuestra jornada para visitar los estudios de estos artistas, en esta presentación quiero pedirles unos minutos para hacer un pequeño tributo a una querida artista y a una gran amiga que nos dejó el 11 de junio del 2018 y que hoy quiero recordar especialmente ya que tenemos el honor de contar con algunas de sus obras en esta exhibición. Norma Bessué fue una artista exquisita y admirada por muchísimos coleccionistas alrededor del mundo por sus pinturas, dibujos, grabados, litografías, como así también por sus muñecas, y que nos dejó un legado maravilloso con su obra, su infinito amor al arte y a la belleza. Nació un 15 de octubre de 1940 en Buenos Aires, donde cursó la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón para luego continuar sus estudios en Europa, a través de una beca del Consejo Británico en la Slade School of Art de la Universidad de Londres. Luego continuó sus estudios a través de otra beca del Spanish and North America Committee Research in Sculptural Techniques y realizó estudios en Columbia University en la ciudad de New York. Su vida transcurrió trabajando y viviendo entre Barcelona, Buenos Aires y Nueva York. Participó en exhibiciones en Europa, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, España, Cuba, Uruguay, Inglaterra y Suecia. Y sus obras fueron exhibidas en museos alrededor del mundo, incluida la gran retrospectiva que realizó en 1999 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, como así también en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Entre los muchos premios que obtuvo, podemos mencionar el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Artes Plásticas de Argentina en 1971 en la categoría de dibujo, como así también la beca de la Apollo Kreisner Foundation en New York, la que obtuvo en 2 oportunidades en 1989 y en 1991. Es mi deseo que este tributo que le estamos haciendo a Norma esta noche sea algo muy especial, y para esto tengo el placer de contar con la presencia de 2 grandes artistas y amigos que la acompañaron durante toda su vida, Gabriela Verasturi y Sebastián Sprain, quienes tengo el placer de presentar junto a la directora y co-curadora de nuestra galería, Mónica Medina Porro. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias, querido Alfredo. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes en este homenaje a Norma Bessué. Gabriela Verasturi, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo podrías describir a esta increíble artista que fue Norma Bessué? Primero es mucha emoción, ¿no? Saber que va a haber un homenaje. Lo que puedo decir de Norma es, Norma
era artista desde la mañana a la noche, o sea, Norma fue y es, porque para nosotros es todavía, y ver su obra y repasar su obra, y habiéndola conocido y sabiendo la entrega absoluta que Norma tenía hacia su pintura, hacia su dibujo, la curiosidad por los materiales, la pasión con la cual ella miraba también la obra de otros artistas y los estudiaba, y cómo las horas de trabajo de Norma, entregada de cuerpo y alma, porque ella se dedicó su vida a desarrollar, yo creo, una obra extraordinaria, estudiando a distintos artistas, interesándose en distintas técnicas y pudiendo entonces, a través de la pintura, el dibujo, los objetos, las muñecas, algunas, casi instalaciones, algunas de sus cajas eran como instalaciones, poder transmitir su mundo, su pensamiento, su idea. Creo que, estoy segura, Norma es una luz que va a existir para siempre, y va a despertar cada vez que alguien se acerque a la obra que ella hizo, va a entender lo que es la esencia de un artista, porque eso se ve en la pincelada, se ve en el color, se ve en la dedicación, se ve en la pasión que ella puso en todo lo que hizo. Entonces, este homenaje a Alfredo es algo maravilloso, y que podamos compartir de esta manera lo que fue el alma y el pensamiento de ella. Yo la conocí muy joven y estuve con ella hasta el último momento. Hemos conocido cocinando, riendo, caminando, disfrutando, llorando, y todo de una manera total. Es mi placer ahora presentar con todos ustedes a Sebastián Spreng para poder hablar de su queridísima amiga y poder contarnos un poquito las memorias de Norma Bessué. Bueno, gracias, Alfredo. A mí cuando me preguntan por Norma, me es muy difícil, es decir, imposible, separar a la amiga del artista. Yo extraño a la amiga, pero también extraño al artista. Y extraño a esa maestra que era Norma, una maestra innata, enseñando sus secretos, generosa a quien lo solicitara, porque era una alquimista, porque Norma era, como yo siempre le decía, la extraña pasajera de la película. Pasaba por al lado tuyo y ni te dabas cuenta. Era un ser exquisito, era un ser inmaterial, y al mismo tiempo con los pies en la tierra. Y eso mismo era su pintura, una suerte de yin-yang, muy respetuosa de todas las artes, pero fiel a sí misma y a los principios del arte figurativo que ella defendía a capa y espada. Era un animal único, era una curiosidad neoyorquina. Vivía en esa ciudad, pero apartada, en una burbuja, en la soledad absoluta frente a la tela, con su amor por Uccello, Masaccio, los renacentistas. Vivía en un laberinto, creando laberintos, demorándose, disfrutando, saboreando y a la vez sufriendo ese transcurrir lento, demorado de tiempo de Norma. Era parte esencial de la obra y se notaba mucho. Como pintora, yo creo que Norma era muy consecuente con sus obsesiones, como buena surrealista, y al mismo tiempo era una adolescente eterna, como buena surrealista. Su huella, su impronta, tiene que destacarse, valorarse, y se la debe sumar a ese grupo de pioneras del arte mágico que hoy toma tanta importancia, porque en definitiva eso era ella, era una maga, que como bien la definió Guillermo Rux, que acaba de irse, su obra era el relato del viaje de un alma. Creo que con las palabras tan hermosas y que tan profundamente expresaron Gabriela y Sebastián sobre Norma, solo me queda decir que tuve el honor de compartir con ella 25 años de una maravillosa amistad. Son muchísimos recuerdos imposibles de poder describir en unos minutos, así que prefiero cerrar este tributo con el fragmento de un poema de Constantín Cavafis, un poeta griego nacido en Alejandría, Egipto, y que quiero dedicar esta noche
a nuestra queridísima amiga que nos enseñó a amar la vida y el arte con pasión. La delicia y el perfume de mi vida son esas horas en que encontré y retuve el placer tal como lo deseaba. Delicias y perfumes de mi vida, para mí que odié los goces y los amores rutinarios. Norma Bessué, siempre estarás con nosotros. El centro de edición comienza a funcionar en 1997, cuando la artista plástica Natalia Jaqueta inicia este proyecto hace más de 30 años, invitando a diferentes artistas plásticos argentinos a este centro de artes gráficas para realizar litografías en piedra que ahora forman parte de esta magnífica colección de obras que estamos presentando en nuestra galería virtual. Ahora los invito a que vean este video y los estaré esperando al finalizar el mismo para continuar con este programa. Muchísimas gracias, Mónica. Es verdaderamente un placer para mí poder estar contigo esta noche en esta charla virtual. Este video que tengo el agrado de presentar no es simplemente una serie de entrevistas, ya que mi intención fue realizar un viaje para poder descubrir los mundos de estos 16 artistas que muy gentilmente se ofrecieron a participar en este video, abriéndonos las puertas de sus estudios y de sus casas. Es así como tuve el placer de poder compartir charlas muy profundas en las que me relataron anécdotas, vivencias, historias personales y muchos detalles técnicos sobre su proceso creativo. Al finalizar estas entrevistas, me di cuenta que fueron ellos quienes me invitaron a realizar este viaje, en el que pude descubrir mundos y universos desconocidos para mí que me ayudaron a comprender aún más muchas de las obras que tenemos en exhibición en nuestra galería virtual. Esta noche tengo el placer de invitar a todos ustedes a realizar este viaje de la mano de estos artistas para descubrir estos universos mágicos donde los sueños conviven con historias personales, manifestándose a través del uso del plano, la línea, el color y las texturas, y donde la imagen se funde en cada una de estas estampas para luego ser impresa una y otra vez como un testimonio fiel del poder cíclico y permanente de las artes gráficas en el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Una alegría poder participar en esta muestra. Yo ya desde el 1999 que trabajo con el tema femenino, es decir, porque es un poco mi tema, ¿no? Es el tema de mi relación con el mundo. Bueno, parto de la base que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces trato de que en mis imágenes estén presentes esas tres cosas. Son dos fotografías de la misma joven, que esa sangre o ese púrpura en el brazo simboliza también esa mezcla que tiene con el dolor, ¿no? Con la existencia, con el estar aquí en el mundo. En realidad se ha hecho muchas muestras con el tema femenino. Tomo una persona y desarrollo todas, es decir, me meto dentro de ella, dentro de su mundo. Eso es lo que yo hago. Y bueno, utilizo múltiples fotografías y múltiples procesos digitales, ¿no? Utilizaba la gubia, ahora utilizo el mouse. Entonces tiene, por un lado, bueno, el archivo es voy a hacer la plancha, el mouse, la gubia, y bueno, y todas las capas, porque uno trabaja con capas, ¿no? Tiene mucho que ver con el grabado, porque no es fotografía lo que yo hago, sino que es arte digital de postproducción digital. Ante todo, la transgresión que haces de llevar la técnica tradicional del grabado a las técnicas digitales y poder entrar en la esencia de esos personajes y poder hacer una representación de la mujer desde lo interno a lo externo como lo haces. Matilde Marín, ¿podrías contarnos ahora un poquito el proceso y el trabajo que haces? Mi trabajo, todo lo referido a grabado, tiene que ver, y siempre ha tenido que ver, con una idea, un concepto que yo tengo sobre esta disciplina que me parece magnífica. Y es increíble cómo el grabado, a partir de los años 60 sobre todo, se ha ido
incorporando a todas las nuevas opciones y todas las nuevas estrategias y ha podido realmente reciclarse y mantenerse a un nivel muy parejo con todo este mundo contemporáneo tan cambiante y tan diferente. El grabado a mí, bueno, es una disciplina que me ha apasionado siempre. He incursionado en el grabado pensando en el grabado como testigo, el hombre como testigo, el artista como testigo, la mujer como testigo de este mundo tan cambiante. Yo pienso que yo como artista testigo puedo dejar una huella, dejarla justamente a través del grabado. Yo la obra última que he realizado, la he realizado a través de técnicas inherentes al grabado, como por ejemplo la silografía, puede ser el aguafuerte, pero utilizando métodos digitales. Hacen como una simulación de ese rastro, esa huella silográfica, con ese blanco y ese negro, que lo individualiza y lo representa, ¿no? Mis muchos años de trabajar en la gráfica, mantengo ese desafío, trato de mantener ese desafío, de ser testigo de una cultura, de lo que nos sucede. Uno puede abrir un campo, ¿no? Y ser testigo de ese campo y reflejarlo a través del grabado. Creas en una constante variación diferentes universos, siempre para ser descubiertos, en una infinita búsqueda que nunca termina en tus maravillosas obras. Gracias, Matilde Maní. Es un placer tenerte aquí con nosotros y me gustaría que ahora nos comentes un poco sobre las obras que tenemos en nuestra galería virtual en esta exhibición. Muchas gracias, Alfredo. Mi obra se llama Naturaleza Interna y lo que busca es reflejar justamente nuestro interior, cómo nosotros estamos naturalmente habitando este mundo, este tiempo, este momento en que estamos aquí, presentes. Mi obra está trabajada en dos planos. Un primer plano son todos estos símbolos, estos grafismos que yo hago en distintas capas, en lápiz, en la piedra litográfica, que es la base, que representa nuestro inconsciente, que representa todo aquello que tenemos internamente. Y por otro lado, para imprimir, utilizo máscaras que representan nuestro recorte, nuestra mirada de la realidad, a partir de eso interno que tenemos, de esos grafismos, de ese inconsciente que se manifiesta en símbolos. Es por eso que la naturaleza que yo represento es una naturaleza simbólica, es nuestro interior, es cómo nosotros nos construimos y cómo nosotros nos construimos desde adentro, desde esa conciencia, desde esa coherencia, para desde ahí conectarnos con el mundo. Mi búsqueda es de lo esencial y de lo simple. Muchísimas gracias por tus palabras, por estar aquí hoy con nosotros y por la participación en esta charla. La obra de Catalina es un misterioso preludio en el que la imagen se transforma en una topografía muy personal, donde el artista trabaja en una búsqueda permanente de los espacios con gran profundidad, dejando que la tinta recorra paisajes que vienen desde lugares ocultos y que aparecen a través de las aguadas en la superficie de la piedra. A través de la mano de esta artista podemos descubrir en estas imágenes que utiliza muy delicadamente la línea y con gran precisión, estableciendo planos y texturas visuales, generando un constante deseo en el espectador de explorar los recorridos que nos presenta en cada una de sus estampas. Catalina Saman, es un placer tenerte con nosotros y me gustaría ahora que nos cuentes un poco sobre estas obras que tenemos en la galería virtual. Bueno, estas obras son aguadas que representan un camino que voy haciendo mientras trabajo, un constante camino de llevar las formas a un todo muy orgánico, o sea, que las formas se vuelvan orgánicas. La aguada se entremezcla con la piedra
y van generando como un camino de silencios, de encuentros, van trabajando entre sí hasta lograr una imagen que va a expresar sobre todo ese recorrido. Muchísimas gracias por compartir estas ideas con nosotros y por abrirnos las puertas a descubrir un poquito más tu obra. La esencia del relato es algo muy importante, y desde la piedra misma y desde el gran manejo de la línea y los negros, Gabriela Casano resume todo esto muy bien en cada una de sus obras. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por tus palabras. Esta última serie que estoy trabajando ahora, a la que pertenecen las obras, que también la muestra, se llama Genealogía. Estoy trabajando, en general mi obra tiene que ver con un discurso de memoria, pero en esta obra estoy trabajando sobre archivos personales, fotos, documentos, y bueno, que las reelaboro y creo otras historias a partir de mi propia historia personal, como para que lo personal se haga universal. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a por vos. esto. Muchísimas gracias por tus palabras. Gabriela Glixman, me gustaría que nos cuentes ahora un poco sobre tus obras en esta muestra virtual que presentás en la Galería del BID. Son trabajos que me dieron mucha satisfacción hacerlos. Desde el vamos, yo me pulo mi propia piedra, o sea, cuando trabajo en la litografía, me encanta el proceso litográfico general, me gusta todo, entonces me da mucho placer la realización, entonces cuando la cosa además termina bien, es muy satisfactorio para uno. De eso se trata la litografía en general. Las impresiones, la cantidad de impresiones, todo eso en mí juega mucho para el trabajo final, de ver cuántas hago, cómo hago. Los títulos es otro tema. No me gusta ponerle títulos a las obras. A veces me parece que estoy guiando al espectador a leer obligatoriamente una cosa que tal vez no haya sido premeditada. Pero bueno, es la sensación que me dio al final, por eso es lo que va en el título. Y en el caso, ¿qué es lo que me pasó en el caso de hebra de ADN? Que ahora la miro y no puedo alejar mi cabeza de esa hebra de ADN. Pero en su momento no surgió siendo eso, o planteado como eso. Forjando espadas es un segundo estado de esa primera hebra de ADN. Van pasando las series, van pasando los temas, y cada serie que uno hace es distinta de la anterior, pero llevan mucho tiempo. Una serie puede tardar 1 año, 6 meses, 7 meses. Esta tardó un poquito más. Gabriela Glixman, muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría que nos cuentes ahora un poco sobre tu proceso creativo y cómo has hecho estas litografías que son parte de esta muestra. Bueno, Alfredo, muchas gracias. La verdad que un placer. Yo me egresé en la Escuela de Bellas Artes y en la Cárcova, la Escuela Superior. Para mí el dibujo es todo, es parte de mi esencia, de mi vida. Y he tenido grandes maestros a los cuales agradezco. Y cuando me encontré con la piedra hace no mucho tiempo, no sé por qué este mundo vegetal, fantasioso, lúdico, empezó a aparecer. Empezaron a aparecer estos animales que tienen de la realidad mucho y no tanta. Como un viaje fantástico, y de repente aparezco en la selva, selvas que son inventadas, en realidad fantásticas, o soñadas, apacibles, algunas no tanto. Y yo creo que ahí se mezcla un poco todo lo que uno es, ¿no? Los miedos, las alegrías, las cosas que nos emocionan, aquellas cosas que nos parecen fantásticas. O sea, a mí ver una flor cuando nace me emociona. Plantar, meter las manos en la tierra, me emociona. Y creo que, bueno, cuando entré en contacto con la piedra, esa piedra litográfica que tiene tanta historia y tanta naturaleza, me llevó a
tener que representar estos mundos. Yo creo que lo que decís es absolutamente cierto, porque estás plasmando sobre esta superficie de estas piedras que vienen del natural, una imagen de la naturaleza. Estás dejándonos con un mensaje muy, muy importante en estos tiempos muy especiales en los que vivimos. Muchísimas gracias. Guillermo Henekens, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, en realidad esto es una búsqueda que lleva mucho tiempo, que ya tiene un tiempo importante en el centro de edición. Sigo buscando y sigo investigando a partir de lo que me da la piedra. Este recorrido por la técnica y por la imagen hace que la imagen esta aparezca, desaparezca por procesos químicos, uno pueda reelaborar y encaminar, digamos, de alguna forma una identidad, ¿no? Una identidad propia. Me arriesgo a encontrar algo distinto, me da mucha satisfacción porque encuentro algo que tiene una coherencia y un impacto, al menos en mi búsqueda. También es un recorrido compartido, de comunidad. Creo que se ve muy bien reflejado en toda la obra que está expuesta en Washington. El recorrido y el resultado de la obra también da cuenta de toda esa experiencia en soledad y esa experiencia también que uno puede compartir con un gran grupo de gente, ¿no? Reconocer un poco todo el trabajo que estamos haciendo desde Buenos Aires, en el centro de edición, con las posibilidades que uno tiene de acceder a una técnica centenaria y que no en todos lados tenemos la fortuna de hacerlo. Y muchísimas gracias, Guillermo, por tus palabras. Ha sido realmente un placer para mí. Jorge Mejide, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por el encuentro, muy agradecido. Esencialmente mi trabajo se sustenta en la figura humana, en una manera quizás expresionista, quizás influenciada por el cómic, por la historieta. Estos trabajos de litografía, en mi taller al cual concurro hace mucho tiempo, planteo la imagen a veces desde un boceto previo, a veces desde una figura inicial. Por ahí uno propone una figura como centro de la obra y después uno va incorporando. Hay varias maneras de encarar el trabajo en la litografía, ¿no es cierto? A veces tengo dibujos que los quiero pasar a la piedra, entonces los tomo como base. También está el recurso de la intervención con color, la intervención con plantillas, el trabajo también que tiene que ver mucho con la experimentación, ¿no es cierto? Trabajo mucho la persona contemporánea, sumergida en sus espacios urbanos. Trabajo mucho lo que es el clima de la ciudad agobiante, que despersonaliza al individuo, donde el individuo se mezcla con el ámbito arquitectónico de las ciudades y los hombres se transforman en edificios vivientes y los edificios se transforman en personas. Una despersonalización que proponen los tiempos en los cuales estamos viviendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y por haber compartido parte de tu tiempo y de tu obra con nosotros. Laura, es un placer tu presencia para esta entrevista y que nos cuentes cómo realizaste estas obras. Muchas gracias por tus palabras. Desde que empecé mi carrera artística siempre utilicé el papel como soporte. Primero fue con las técnicas al agua. Después, para seguir estudiando el papel, me puse a hacer grabado con la graf, punta seca, litografía. Tuve la suerte de tener muy buenos maestros, de los cuales aprendí mucho. Las obras que presento son unas obras que realicé durante la pandemia, ese momento tan especial para todos, que a mí me permitió, sin embargo, venir a mi taller y trabajar, y me dio mucha felicidad hacer estas obras. La serie la llamé Haiku. Haiku son unas poesías japonesas de 3 versos. Quise manifestar un instante, un momento. Estos trabajos son litografías intervenidas. Generalmente trato de hacer técnicas mixtas porque me parece que eso enriquece los trabajos, y en este caso está intervenida con collage. Y el constante proceso de intervención entre el grabado, el color, el uso de la piedra en la litografía, la imagen del natural y su propia concepción, su propio mundo,
dan por resultado estas obras tenemos hoy en nuestra galería virtual. Gracias, muchas gracias, Laura. Luis Belgrano, es un placer tenerte. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre estas obras que estás presentando. Un gusto. Y yo trabajo generalmente con la naturaleza, siempre. Acá tenemos el río de la Plata, que en muchos lados entienden que eso sea un río, porque tiene el horizonte, es agua, es muy ancho. Desde chico siempre fui a pintar al río. En estas imágenes que mandé a la muestra, justamente la sensación cuando hay una niebla que uno no distingue dónde está el agua, dónde está el cielo, estás como metido dentro de una atmósfera, y estando ahí dije, esto estaría bueno mandarlo a hacer una litografía con esto. Y fue como un desafío. Cada color es un dibujo diferente. Trabajaba con lápiz, hacía la impresión con un color, después borraba, se limpiaba la piedra, se pulía, mandaba otra capa de lápiz dibujada con otro color, varias superposiciones, digamos. Las reacciones que pasaban en el taller, otros artistas que lo veían, generaba una cosa muy extraña, eso de no hubiera línea, ¿no? de ese sutil manejo del lápiz de capa sobre capa. Hay una estructura ahí, o sea, si bien no hay una línea, no hay nada, yo siento la estructura, siento el horizonte, aunque no esté, ¿no? Es realmente maravilloso poder escucharte. Como bien dijiste, la representación del río, que es abstracto, pero que no es abstracto porque estabas ahí, es la perfecta descripción de cómo podemos llevar una cosa del abstracto a un punto casi en donde la definición de abstracto y figurativo no entran dentro de los márgenes de la categoría. Realmente es un placer y un privilegio poder tener estas obras en nuestra galería. Bueno, yo te agradezco a vos y tenés una sensibilidad maravillosa. Malala Tiscornia, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, estas obras que presento en la galería pertenecen a una serie que se llama Hábitat. Esta serie la trabajo bajo el concepto naturaleza que creemos fuera, naturaleza que somos, donde aparecen obviamente formas orgánicas, donde hay plantas, hay animales y hay una serie de tramas que son esas que van construyendo y deconstruyendo ese hábitat, pero a su vez lo conectan. Aparecen pájaros como símbolos también, y todas estas tramas que genero para mí son las que unen todo, nos unen a nosotros, unen la naturaleza con el cosmos, simbolizan todo esto que nos rodea y que no se ve. Y para volver a este concepto de que somos un todo, estamos unidos por esos hilos de energía y es mi forma de construir mi hábitat. En realidad es mi hábitat. Creo que lo importante de tu obra es que al quebrar la imagen lográs llevarnos a lo primitivo de nuestra propia esencia, y esos ámbitos que creás, esas selvas que quebrás, esas líneas que utilizás, nos llevan a descubrir no solo nuevas formas de ver la vida, sino también nos invitan a descubrir en cada una de tus obras una realidad diferente e inesperada. Noemí Espadaro, me gustaría mucho que ahora nos cuentes un poco sobre las obras que tenemos el placer de tener en esta muestra en nuestra galería virtual. Muchas gracias. Lo que puedo contar es cómo pienso la obra, digamos, como la lectura que hago de la obra, que tiene que ver con una amalgama de fuentes literarias y visuales, que son las que me convocan a trabajar, y que los personajes pueden ser significativos o anónimos, tomados desde el aspecto o más trágico o más insignificante, siempre partiendo de imágenes, no de ideas, que es lo que, bueno, en realidad lo que me convoca y lo que me lleva a tratar de expresar, ¿no? Y trabajo en series, se despliegan a lo largo de mi pintura, de mis dibujos y de la litografía,
que la litografía ha sido para mí un medio de recuperar la potencia del dibujo, la expresión, la expresividad del dibujo a través de la piedra y la sorpresa, ¿no? Sobre todo la sorpresa y el encuentro con lo inesperado. Y las obras que están en esta muestra, hermosa muestra de tantos artistas y compañeros de trabajo, las 3 obras que yo presento, una se llama Responso, otra se llama Reflejos, y la otra tiene que ver con los idiotas, que es de un cuento de Horacio Quiroga, que era como tratar de captar esa expresividad tan difícil en ese cuento brutal. Reflejos habla del tiempo, del doble, de los ecos de las imágenes, bueno, también como una versión moderna del Narciso. Así esta amalgama de fuentes literarias y visuales, así es como se van construyendo mis obras, y por eso los ecos, ¿no? Una con otra, series que no implican una repetición de lo idéntico, sino la diferencia y el encuentro. Y Responso también tiene estas connotaciones, y también la connotación de las imágenes que me emocionan, ¿no? Del románico, del principio del gótico, o sea, captar esa expresividad tan fuerte, recuperar algo de eso, fue, ¿no?, la intención de esa obra. Muchísimas gracias por la manera en cómo creas el concepto a través de la literatura, y que con mucha simpleza y mucha destreza podés expresar con un mensaje que realmente nos deja pensando muchas cosas. Sandra, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy, y me gustaría que nos cuentes sobre tus obras. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que para mí también es un placer estar hoy acá. La labor que yo hago en la piedra cuando me siento a dibujar es como una instancia preparatoria a ese momento mágico que en algún momento se da, que no se da siempre, pero que cuando se da es maravilloso. Y es esa instancia de simbiosis donde puedo conectarme. Mis tramas en ese momento fluyen, y ese a lo mejor ese instante de simbiosis, cuando se da, me deja ese recuerdo que después es recreado en el desarrollo de la labor. El lápiz en la piedra para mí es una herramienta que me permite bucear en las sutilezas y en las profundidades, y capa tras capa de lápiz me va permitiendo cubrir esa imagen que está ahí, esa trama que está ahí. Esas tramas normalmente son óvalos o círculos que tienen que ver para mí con una cuestión muy natural, con el ciclo de la vida, con la forma de gotas y con la forma de las hojas, que unas preceden a las otras y se ayudan mutuamente a continuar ese ciclo vital que comienza y termina y comienza y termina desde que somos especie. Una muy rica, muy profunda explicación. Sandra Astuena crea los ciclos de la vida sobre estas piedras milenarias y trae a través de la misma esencia de la piedra, la esencia de la vida, reflejando esos momentos, la gota de agua, la hoja y los ciclos, de la misma manera que los ciclos universales enlazan la tierra, enlazan las piedras y en última instancia nuestra existencia humana. Sofía Jean Díaz, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es todo un honor estar acá. Mi obra lo que trata básicamente es que para mí lo importante siempre es elegir la luz, transformar esas vivencias en experiencias sin quedarse estancado en el sufrimiento, sino que hay que seguir para adelante, tratar de llegar a una armonía entre todos esos sufrimientos que se fueron viviendo, que a veces nos toca en la vida, y la persona y uno mismo. Entonces es un proceso que a veces cuesta un poco más que otras veces. Para poder hacer esto, para mí, antes de llegar a esa luz y a ese color, es importantísimo poder distinguir y diferenciar cada sentimiento punzante, cada sentimiento que en algún momento causó mucho dolor, distinguirlo, identificarlo, para después poder transformarlo y modificarlo. Y bueno, en un momento fue punzante, pero después ya no.
se va a ir suavizando con el tiempo y con el proceso que va haciendo cada uno. Eso es lo que yo trato siempre de transmitir, es mi experiencia. Y gracias a lo que viví, soy como soy hoy. Y lo agradezco mucho. La búsqueda de la luz es algo muy intenso y que muchos artistas tratan de lograr de diferentes maneras. En el caso del trabajo de Sofía Yan Díaz, la luz se busca de una manera muy intensa porque la superficie de la piedra se transforma en un infinito y las luces salen del trabajo con la tinta, en donde la piedra y la tinta se juntan de una manera muy especial y dan por resultado estas obras que Sofía Yan Díaz presenta ahora en nuestra galería virtual. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gabriela Verasturi, muchísimas gracias por estar con nosotros y me gustaría ahora que nos cuentes un poquito sobre tu obra. Primero quiero agradecerte a vos y agradecer esta maravillosa amistad que hemos iniciado a través de este encuentro y que tiene que ver con el universo infinito. A una edad me di cuenta o descubrí o redescubrí el hecho de que no había nada más en el mundo que me interesara tanto como la creación, como mi vida dedicada al arte. Y me dediqué a las artes visuales. Fui aprendiendo distintas técnicas. Cada técnica abría una puerta, esa puerta volvía a abrir una puerta que se había cerrado anteriormente y así sucesivamente hasta hoy, que siento el privilegio y la felicidad de haber podido dedicar mi vida a esto. Con respecto al universo, está el universo interno, el universo externo, el famoso macrocosmos, el microcosmos. Esto en mí es algo permanente, mis pensamientos, mis emociones, mis ideas acerca del mundo, acerca del hombre. Creo que de alguna manera yo voy expresando esto a través de la pintura, del dibujo. En el caso de las ilustraciones, que es un mundo también maravilloso que me ayudó a mí a crecer dentro de mi obra, como la palabra de un escritor abrió universos dentro mío. Y entonces estoy llegando a ese momento, me parece extraordinario de la vida, donde uno es más dueño de los lenguajes que uno ha ido aprendiendo y uno es bastante libre y puede expresar con mayor capacidad sus emociones, sus pensamientos, sus ideas acerca del hombre y del universo. Bueno, quiero agradecerte tus palabras, muchísimo, las definiciones. Tenemos multiversos, tenemos también al viajante del I Ching, que de alguna manera construye y desconstruye los hexagramas y arma de esas líneas, como ella arma con sus propias líneas, nuevas historias, nuevas aventuras, nuevos desafíos y en última instancia lo hace con una visión muy profunda. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber estado con nosotros hoy. Quiero decirles a todos que estoy infinitamente agradecido por haber contado con la presencia de ustedes para realizar este viaje maravilloso y descubrir, como dije antes, todos estos universos en los que estos artistas muy gentilmente nos abrieron las puertas de sus estudios y nos llevaron a conocer aún más sobre el proceso de cómo realizan cada una de estas obras. Es para mí un honor haber podido compartir esto con todos ustedes y ahora tengo el placer de pasar la palabra a la directora y co-curadora de nuestra galería, Mónica querida, adelante. Quiero expresar mi agradecimiento para todos los artistas que muy gentilmente se ofrecieron para participar en este video, como así también a todos los artistas que son parte de esta exhibición. Muchas gracias, Natalia y Alfredo, por acompañarnos esta noche. Los invito nuevamente a que visiten esta maravillosa muestra virtual a través de nuestro sitio web y a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Si están interesados en adquirir alguna de las obras de esta exhibición,
mándenos un mensaje y los pondremos en contacto con el Centro de Edición en Buenos Aires. Nuestra próxima exhibición se inaugurará el jueves 10 de marzo y estaremos presentando la obra del artista costarricense Osvaldo Sequeira. Esperamos nos puedan acompañar. Muchas gracias y buenas noches a todos.